Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Iglesia amada, iglesia hogar y familia de esta casa, y a todos los que nos están viendo y escuchando por el canal de YouTube en cualquier parte del mundo, Latinoamérica, en tu casa, en tu habitación, donde estés, Dios te bendiga grandemente en este día. Y déjame preguntarte algo antes de empezar. Siempre me gusta empezar con algunas preguntas en nuestro corazón. ¿Cuántas veces has sentido que todo va en tu contra al mismo tiempo? Hay temporadas en nuestras vidas donde sentimos que todo se vino en contra de nosotros. La familia, el trabajo, las amistades, la economía. ¿Lo han sentido? ¿Lo han pasado? Momentos donde parece que todo está en contra suya, nada le sale bien, y por donde usted se mete, dicen en Venezuela, no sé si en otros países, está salado el hombre, está salado la mujer, ¿sí o no? Dicen así, ¿verdad? ¿Cuántas hemos sentido esa sensación? Y yo no me refiero a pequeñas molestias, no. Me refiero a esa sensación profunda, visceral, de que las fuerzas que se levantan sobre tu vida son demasiado grandes para ti. Tú dices, no puedo continuar. Que el enemigo sabe exactamente dónde golpearte. Que tú sabes que estás allí herido y que el enemigo te golpea y te mete el dedo en esa herida. Que la circunstancia es demasiado pesada, el dolor es demasiado real y la espera está siendo demasiado larga. Y lo más perturbador de todo es que puedes estar en la iglesia, puedes cantar en la alabanza de la iglesia, puedes hasta subir versículos en tu estado de WhatsApp, Instagram o Facebook, y por dentro estar completamente derrumbado. Porque ¿saben algo? Vivimos en tiempos extraños. ¿Cómo así, pastores? Tiempos extraños. Nunca hubo tanta tecnología. Yo en mi juventud, en mi infancia, no había teléfono, Nicole. Éramos felices. Yo me acuerdo jugando con la tierra, lanzándome del segundo piso para la tierra del primer piso, inventando cosas allá en la casa de la abuela, dañándole todo a la abuela, con las pelotas y con todo. Pero hoy día no hubo tanta tecnología, teléfonos, tablets, Netflix, Spotify, YouTube, de todo, de todo. No hubo tanta tecnología, pero no ha habido tanta ansiedad como hay hoy día en la humanidad. Nunca hubo tantas formas de comunicarnos. Yo viendo la serie de Pablo el Apóstol, que para mí es una serie eterna, apenas en el capítulo 25. Ya aquí todos los hermanos terminaron la serie, el pastor todavía por ahí en la serie. Hermanos, ellos enviaban una carta y para que llegara la carta, mis tiempos quizás de mi abuela, de algunos de aquí, no digan la edad, les tocaba, antes que existiera el teléfono, quizás hasta enviar cartas para que llegaran los postales. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, el teléfono gris. ¿Quién tuvo el teléfono gris que hacía? ¿Alguien lo tuvo? Y que supuestamente había un truco para hacer la llamada. Yo lo intenté muchas veces, nada me salió. Para mí fue mentira. Esa era la forma de comunicarnos. Yo me acuerdo que uno se compraba una tarjeta CanTV de 2,000 bolívares, de 5,000. O cuando usted tenía que meter las monedas aquí en los buhoneros. Había unos teléfonos en los buhoneros. Si usted metía las monedas y cuando se iba a acabar, usted métale la moneda. Y la moneda se le caía. Pero hoy día, en cuestiones de segundos, yo puedo comunicarme con todos ustedes. WhatsApp, difusión, grupito, bórralo. De un solo tiro, de aquí a la China, a la Conchinchina y más allá.
¿Sí o no? Podemos comunicarnos rápidamente. No hubo tantas formas de comunicación, pero tampoco tanta soledad como hay hoy día. Nunca hubo tantos influencers. Eso no existía en mi época. Bueno, en mi época más joven. Dice, pastor, ya cumplió 38 años, creo que es viejo ahora, ¿no? Pero yo no me acuerdo cuando yo tenía 10, 15, los influencers, eso no existía, esa palabra. Influencer, ¿qué es eso? El único influencer que yo conocí fue Michael Jackson en ese tiempo. No había tantos influencers. Hoy hay influencers en todos los estados, países y todo el mundo, miles de seguidores. Pero tan poca influencia del cielo sobre la tierra. Estamos hiperconectados, familia. Todos nosotros, incluyéndonos, estamos súper conectados, pero quizás espiritualmente distraídos. Y muchos de nosotros hemos aprendido a sobrevivir sonriendo por fuera mientras nos estamos desmoronando por dentro, porque eso es lo que nos enseñó las redes sociales. Aquí, foto, comiendo, bañándome, haciendo no sé qué cosa, todo el mundo mostrando la vida. ¿Qué le importa a la gente su vida? Pero es que a la gente le gusta. Uy, mire. ¿Sí o no, familia? Y hay personas aquí que quizás hoy llegaron cansadas, que están allí mirándonos y están cansadas, pero no físicamente, cansadas del alma, hermanos. Cansadas de pelear batallas silenciosas que nadie más ve. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos nuestras batallas silenciosas, que a veces nos cuesta contarle a nadie. Si supieran. ¿Sí o no, familia? Seamos serios. Si supieran lo que estoy viviendo, hasta me da pena contarlo, dicen por ahí. Cansadas de fingir que todo está bien, mis hermanos, porque prosperado en victoria, aleluya. Y sí, como dijo Pablo desde la cárcel, alegraos. Pero Pablo también reconoció que era débil, que era pecador. Y en esta generación estamos fingiendo que todo está bien por la apariencia de que vean que no somos débiles, que no somos exitosos como el mundo cree que es el éxito, cansados de tratar de sostener matrimonios, emociones, ministerios, hijos, pensamientos, mientras que por dentro sentimos que nos estamos hundiendo. Y yo quiero que sepan algo y se los digo de todo corazón. Yo he estado en ese mismo lugar. Y por eso este mensaje no lo predico desde arriba hacia abajo, como la mayoría quizás de predicadores hacen. Hermanos, vayan ustedes y busquen de Dios, yo estoy con Él todos los días. Lo predico desde adentro, hermanos, desde las luchas, desde la debilidad. Y miren, hay algo que la cultura del éxito nunca te enseña. Y usted ve conferencias del éxito. John Maxwell, Rick Warren, y son puros conferencias de poder, éxito, grandeza. Tú eres un campeón. Y claro que sí, no es malo escucharlo, es bueno a veces indagar. Pero el gran engaño que te da todo esto, la cultura del éxito de este mundo y las redes sociales que no muestran, es que hay batallas que duelen aunque las estés ganando. Que las batallas salen uno, ay sí, en victoria todas mis batallas, aleluya, amén, no me dolió nada, soy lo máximo. No, hermano, las batallas duelen en el corazón, duelen en el alma. Hay victorias de nuestras vidas en las que salimos pero con cicatrices, batallando, heridos. Salimos ganando pero salimos heridos de esas batallas.
Y hay una diferencia inmensa entre el que tiene poder y el que sabe quién lo tiene. Entonces la pregunta no es si nosotros tenemos batallas. La pregunta es ¿qué hacemos cuando sentimos que el infierno entero viene contra nosotros? ¿Qué hacemos cuando oramos y el cielo parece estar siempre en silencio? ¿Qué hacemos cuando seguimos viniendo a la iglesia, pero por dentro estamos agotados? ¿Qué hacemos cuando creemos en Dios, pero tenemos miedo? ¿Cuántos creen en Dios aquí? Amén. Pero quizás tenemos miedos. Porque una cosa es cantar Cristo vive, aleluya, y otra muy distinto es esos martes a las 2 de la mañana cuando estás en tu cama lleno de ansiedad. Cantamos aleluya, cuán grande es Él, gloria a Dios. Pero lo hacemos en el mismo lugar cuando estamos allá a las 2 de la mañana y no podemos dormir por la enfermedad, por la dificultad, por la soledad, por el problema económico, y la ansiedad nos llena de temores y a veces hasta ni podemos dormir. A mí me ha pasado algunas veces, hermano, hay días donde yo no he podido dormir, sino 1 o 2 horas nada más. Y yo, Señor, y batallando, Padre, Dios mío, me pongo a orar y me pongo esto. Hermanos, somos así, reconozcámonos, no, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me vas a recibir confiado. Amén, recibo esa palabra, pero no todo el tiempo se cumple, ¿verdad? Cuando perdemos el trabajo, cuando la economía no está bien y usted, Dios mío, mañana hay que pagar el alquiler. Dígame, cuando estamos por allá fuera en el país como extranjeros. Uy, hermano, eso es duro. Y aquí uno tiene para dónde correr, la abuela, el tío, la tía, pero afuera, hermano, para afuera y para afuera. No hay dónde llegar. Y hoy no vine a hablarte de una fe superficial, no vine a darte frases motivacionales, no vine a decirte que ignores el dolor, no lo ignores. Vine a recordarte algo que el infierno quiere que olvidemos. Cristo sigue sentado en el trono, iglesia. ¿Cómo dice esta primera imagen, mi querido Ángel? Así se llama el título de nuestro lugar hoy, de nuestro mensaje. No podrán prevalecer. El trono sigue ocupado. Dígalo conmigo, no podrán prevalecer. El trono sigue ocupado. Cristo sigue sentado en el trono. ¿Cuántos lo creen? Cristo sigue sentado en el trono. Y mientras Él esté en el trono, el caos nunca tendrá la última palabra. Y hoy no vengo a decirte que eres fuerte. Hoy vengo a decirte quién lo es. Bienvenidos, aleluya. Bienvenidas, amén. Gloria al Señor en ese día. Bienvenidos a todos. Hoy no vengo a hablarte de que tú eres un gran fuerte, un gran guerrero. Te vengo a decir quién sí lo es. Jehová de los ejércitos, iglesia. Y quiero iniciar esta mañana en estas primeras palabras con una historia. Usted sabe que a mí me encantan las historias. Y es la historia de Maximilian Kolbe. Quiero contarte la historia de Maximilian Kolbe. Era el año de 1941 y el mundo ardía en paz. ¿No, verdad? Ardía en guerra. Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan? 1941. Y en el corazón de esa oscuridad existía un lugar llamado Auschwitz. ¿Han escuchado? ¿Han visto las películas? Uno de los campos de concentración más infernales de la Segunda Guerra Mundial. Un campo de concentración nazi donde el horror tenía dirección postal. Y entre los miles de prisioneros había un hombre llamado Maximilian Kolbe. Él era un clérigo cristiano.
Era un hombre de fe en un lugar infernal que la humanidad jamás había visto hasta ese momento, iglesia. Y yo quiero que usted se traslade en el tiempo. Déjeme la imagen, Rayecito. Quiero que se traslade conmigo en este tiempo para ver esto. Y un día, un prisionero se escapó de la concentración. ¿Y saben qué hacían estos nazis cuando uno se escapaba? Ponían a otros a pagar por este prisionero. Y cuando uno se escapó del campo, como castigo colectivo, porque así funcionaba el terror en esa época, los guardias nazis seleccionaron a 10 hombres al azar. Usted van a morir en el búnker del hambre, se llamaba así. Sí, porque les daba la regalada. Ustedes saben. Usted. Vayan a morir por culpa de ese que se escapó. ¿Quién quería escaparse después? Y cuando leyeron el nombre de uno de esos 10, un hombre llamado Francis Gagowonsek comenzó a llorar desesperadamente: mi esposa, mis hijos, nunca los volveré a ver. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba en ese momento. Maximilian Kolbe salió de la fila, caminó hacia el oficial nazi y le dijo: yo tomaré su lugar. ¿Quién hace eso? Uno se esconde, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Este hombre salió y le dijo: yo tomaré su lugar. El soldado se quedó paralizado. Ahí está una película de esto, cuando la quieran ver. Y el soldado en alemán, no se los digo porque ustedes no entienden eso, yo sí lo entiendo, pero ustedes no. ¿Quién eres tú?, le dijo. Se los traslado en español porque ustedes no van a entender. Mire, le dijo en alemán: ¿quién eres tú? Y Kolbe respondió con una calma que no pertenecía a ese mundo. Le dijo: soy un sacerdote. Así que lo enviaron al búnker del hambre junto a otros 9. Pero lo que ocurrió dentro de ese lugar oscuro no tiene una explicación humana, hermanos. Los sobrevivientes de los búnker aledaños cuentan que aquel cuarto de la muerte no se escuchaban gritos, se escuchaban himnos. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo? Y mientras otros morían desesperados golpeando las paredes, él adoraba. Y mientras otros perdían la razón, él hablaba de Cristo. Y Kolbe, este hombre, fue el último en morir. Y resulta ser que cuenta la historia que duró 2 semanas. Y los guardas tuvieron que terminar con su vida porque su cuerpo simplemente no cedía. Ay, Dios mío, mire, dice: pastor, saca unas historias como medio rebuscadas por allá en lo profundo. Hermano, esta es la realidad de historias en la vida. Hermano, ¿cómo se puede adorar en un búnker de hambre? ¿Cómo se puede adorar en medio del hambre, del horror, de la tortura? ¿Qué clase de convicción sostiene a alguien así cuando todas las fuerzas de la tierra y el infierno se organizan para aplastarlo? ¿Cómo se puede adorar así, hermanos? La respuesta no está en la gran valentía de Kolbe. Estaba en algo que él conocía y que sus verdugos ignoraban por completo. Y hoy vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a compartir 3 verdades bíblicas que lo van a cambiar todo en nuestra vida. 3 verdades que pueden transformar la manera en que enfrentas tus semanas, tus meses, tus años, tus batallas y tus días. En esas batallas que nadie sabe que tú estás peleando. Así que deseo que tú me prestes la mayor atención en esta hermosa mañana, porque el problema no es solamente que estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual?
Todos lo sabemos, ¿verdad? Tenemos una guerra espiritual. El problema es que muchos estamos peleando, olvidando quién reina. Estamos en una guerra espiritual, pero muchos nos olvidamos quién reina detrás de esta guerra espiritual. Y muchas veces peleamos solos y nos olvidamos de quién reina. Olvidamos quién está sentado en el trono. Y cuando olvidamos eso, el miedo empieza a gobernarnos. Y yo quiero que hoy empecemos por el fundamento de todo. Y la primera verdad, querido Ángel, usted me puede ayudar, es la siguiente. Léalo conmigo. Dios levanta sus escogidos cuando todo parece perdido. Dios levanta sus escogidos cuando todo parece perdido. Y yo quiero que usted vaya. Ustedes sabían, las personas que nos visitan hoy, Arelis, Ivana, Antonella, ¿sabían que en Iglesia Hogar tenemos una máquina del tiempo? Aquí tenemos una máquina del tiempo donde todos juntos nos metemos y nos trasladamos al momento exacto de la historia. Y en estos momentos quiero que todos juntos oprimamos el botón y nos vamos a ir a Génesis capítulo 41 por allá en Egipto. ¿Sí? La mujer. Quiero que nos traslademos a Egipto. Y allá hay un chico, un joven, un hombre llamado José. Muchos han escuchado la historia de José, ¿verdad? Hoy no la vamos a contar completa, pero vamos a contar la parte que nos corresponde hoy. José llevaba 13 años en Egipto, vendido por sus propios. ¿Quién los vendió? Sus hermanos vendieron a José. ¿Se acuerdan cuando lo lanzaron a un pozo, un calabozo, a algo? Y fue después vendido, hermano. Yo no sé qué más humanamente nos denigra más que lo vendan a uno. ¿Alguien quiere que vendamos aquí a alguien aquí? Hansel, ¿te vendemos a ver por cuánto nos dan o qué? No. Hagan, si fuera un animal, un objeto, ¿qué le pasa? ¿Verdad que no? Nosotros no tenemos precio, valemos mucho, amén, la sangre de Cristo. Pero José fue vendido. ¿Cuánto me da por ejemplo? A ver, está como bonito el chino. Ahí le paso $1,000, a ver qué tal. Hágale $1,000 rapidito. Imagínenselo, vendido. Pero él no llega ya al reino, ¿no? No, él llega como un esclavo. Y luego que lo ascienden a una casa a servir, a trabajar, es falsamente acusado por una vieja. Porque como José no se dio ante sus pasiones de esa vieja, la vieja lo acusó contra el marido. ¿Y lo mandaron para dónde? Para la cárcel, a una prisión sin juicio. La vieja dijo y va para la cárcel y punto. Un hombre que conoció a un hombre allá llamado el copero. ¿Han escuchado del copero? Hasta el copero prometió ayudarlo, pero lo olvidó. Todo absolutamente iba en contra de José. Vendido, esclavo, falsamente acusado, sin juicio, encadenado, metido allá, y lo prometen ayudar y hasta lo olvidan. No hay señal de Dios para José, no hay un milagro visible, no hay una voz del cielo, solo silencios, solo cadenas, y el tiempo sigue pasando. ¿A cuántos de nosotros nos suena familiar algo como eso? 13 años, silencio, injusticia. Hasta lo olvidan los que supuestamente lo iban a ayudar. No hay una señal de Dios, no hay un milagro visible, no hay nada del cielo, solo silencio, incertidumbre, miedo, desesperanza, y el tiempo sigue y sigue corriendo. Pero entonces un día, diga conmigo, un día algo poderoso ocurre. ¿Quién lo manda a llamar? ¿Quién lo manda a llamar? Faraón lo
manda llamar. Lo sacan del calabozo y el José, yo me imagino allá, en la cárcel, el hombre se tuvo que afeitar, se tuvo que cambiar la ropa porque no iba a presentarse ante el faraón. Ahí está como maloliento. Faraón se afeita, le cambian la ropa en algún momento y se para ante el hombre más poderoso del mundo conocido, señores. Y antes de decir una sola palabra, porque el faraón quería que José le interpretara ¿qué? ¿Un qué? Un sueño. Y lo más interesante aquí es que antes de él decir cualquier palabra a faraón, José hace algo que define todo lo que viene después. Antes de pedir algo para él mismo, antes de negociar su libertad, él apunta hacia arriba. Esto es impresionante, mis hermanos, porque él está en su condición, su batalla, 13 años, y dice: aquí es el chance, papá, donde faraón le va a decir: mire, yo le hago la vuelta ahí del sueño, pero usted ¿qué me va a dar? ¿Me va a hacer libre? ¿Me va a dar una casita aquí en Egipto? ¿Qué? Hable, negociamos. No, él no pide nada para él mismo. Él no negocia su libertad. Él lo primero que hace es apuntar hacia arriba. Y para entender el peso de este momento, recuerda que Faraón era considerado un Dios viviente en ese momento, hermanos. Era el hombre más poderoso de la tierra. Y aún así, delante de un esclavo hebreo, mire, el faraón, el considerado un Dios, el rey de toda la humanidad en ese momento, hablando en términos de su cultura, delante de un esclavo hebreo recién salido de la cárcel, tiene que reconocer una autoridad que está más allá de él mismo. Uy, hermano, aquí. Y en Génesis 41:16, mira lo que hace Daniel antes. Esto es maravilloso. Génesis 41:16 dice: no soy yo quien puede hacerlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dirá a Faraón una respuesta favorable. Hermanos, y Faraón, que no conoce al Dios de Israel, no lo conoce, suelta una declaración jamás antes escuchada por un faraón, mis hermanos. Y esta es la proclamación de un rey pagano reconociendo la soberanía de un Dios, del Dios de un esclavo. Hermano, estamos viendo en nuestra máquina del tiempo lo que está ocurriendo aquí. El hombre, el considerado el Dios viviente, se atreve a reconocer la soberanía absoluta del Dios de un esclavo que acaba de salir de la cárcel. Y créame que nada en la historia debería haber hecho posible este momento. Nada. Eso no era posible, eso no existía, no había forma, mis hermanos. Estos faraones eran los hermanos con las plumas y todo el mundo se les rendía. Y allá en el versículo 39, mira lo que pasa aquí. Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, José. Entonces, ¿qué vas a pasar? Ahora quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo solo es el que tendré más autoridad que tú, le dijo a José. Y en el verso 42 dice: de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial. Ese es el matrimonial mío, pero imagínense que es el oficial. Y se lo puso a José e hizo que lo vistieran con ropas de lino Hugo Boss, Gucci, Bershka, y que le pusieran un collar de oro en el cuello, mis hermanos. Ellos no usaban, ese faraón no usaba traqui, tijerazo, nada de esa cosa. Puro Hugo Boss, papá, puro Louis Vuitton. Reprende esa marca ahora, no mentira.
Y lo hizo poner, y remata esta historia con el versículo 44. Mira lo que dice el versículo 44. Entonces el faraón dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso, José. ¿Están viendo lo que pasó con el esclavo Chinchurria que estaba allá? Chinchurria aquí en San Cristóbal, ¿me entienden? De ser olvidado, de tener una batalla de 13 años en silencio, encadenado, vendido, traicionado, pasa a que todo el mundo no puede hacer nada si no le pide permiso a José. Sin tu permiso, José, ni un pie ni una mano se mueve en Egipto. Esto no lo ven, hermano. Esto es poderosísimo. Comprendemos lo que está pasando en este texto, iglesia. José no llegó al trono por sus conexiones. Tiene una vuelta ahí para llegar a Faraón. Hágame la vuelta. No llegó por su voluntad de hierro, por su estrategia. Llegó porque Dios lo estaba preparando en el proceso más doloroso de su vida para un propósito que él todavía no podía ver. Y el texto bíblico repite una frase en todo este pasaje 4 veces durante toda la historia de José, y no es coincidencia. ¿Sabe qué dice el narrador bíblico? Gritándonos algo que no podemos perder de vista. Esta frase aparece cuando José era esclavo. José estaba falsamente acusado cuando estaba en el calabozo. La presencia de Dios no espera que mejores tu circunstancia. Y en el versículo 2 y 3 del capítulo 39 dice: ahora bien, el Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy mal. ¿Cómo le salían? Muy bien. Y mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Diga conmigo: el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. El Señor estaba con José. Y no cuando llegó al palacio, siempre estuvo con José. En la casa del amo, en la prisión, en el calabozo, siempre estuvo con José. La presencia de Dios no depende del nivel de comodidad de tu circunstancia. Él siempre ha estado contigo. En tu prueba, en tu batalla, en tu calabozo, en tu encadenamiento, en tu prisión, en tu batalla, en tu soledad, Él siempre ha estado contigo. El Señor estaba con Carlos, el Señor estaba con Mayelil, el Señor estaba con David, el Señor estaba con Ángel, el Señor estaba con Ramón, el Señor estaba con Antonieta, con Ivana, con Arelis. Pero la historia de José solo apunta a algo más poderoso, mi querida familia. Apenas es una sombra, es el anticipo. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué está esa historia ahí? Porque Pablo escribe un pasaje en la carta a los Efesios que lo multiplica al infinito. Y Pablo escribe este texto que vamos a leer a continuación desde la perspectiva de alguien que ya vio el final de la historia, y esa persona es Cristo, mis hermanos. Y en Efesios 1, versículo 19 y 22 dice: léalo conmigo: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. José fue exaltado para salvar a una nación, pero Cristo fue exaltado para salvar a toda la humanidad. Amén, iglesia. Y hoy Cristo no está intentando ganar autoridad. Cristo ya reina. Cristo ya reina. La ansiedad no está por encima de Cristo. La depresión no está por encima de Cristo. Los demonios no están por encima de Cristo. Los gobiernos no están por encima de Cristo, mis hermanos. Y la muerte no está por encima de Cristo. Alguien necesita escuchar esto hoy. Tu crisis no está por encima de Cristo.
Dios no está nervioso en el cielo. ¡Ay, mi pueblo! ¡Ay! El cielo no está en emergencia. Cristo sigue sentado en el trono. Dígalo conmigo. Cristo sigue sentado en el trono. Pero ¿saben algo? Lamentablemente a veces no tenemos la certeza real de que Cristo está sentado en el trono. Él está sentado y nosotros no lo creemos. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros vivimos consumiendo más noticias que Biblia. Muchos de nosotros consumimos más redes sociales que Biblia, más TikTok que Biblia. Es fácil durar 2-3 horas en TikTok pasando videos, pero es tan difícil pasar 5-10 minuticos leyendo su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y terminamos creyendo más las promesas efímeras de este mundo que las promesas de Dios. Y por eso el mundo está en oscuridad, familia. ¿Por qué está en oscuridad? Porque hay una generación sin conocimiento de Dios. Y el que no conoce a Dios termina siendo dominado por el miedo. Y si muchos de nosotros creemos que Dios perdió el control, viviremos aterrados también. Pero si creemos que Él reina, podemos atravesar el fuego con esperanza, hermanos. Aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. No temeré mal alguno. Ahora bien, que Cristo reine no significa que no habrá batalla. Y aquí es donde muchos nos frustramos, porque pensamos, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy sufriendo? Si el Rey de Reyes está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Y muchos afuera dicen, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Ya va, usted se ha preguntado en algún momento, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Eso es exactamente la pregunta correcta. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto, ¿cuál es, mi querido Ángel? La batalla es real. Escúchame esto, la batalla es real, pero el límite lo traza el trono. Y quiero ser completamente honesto con ustedes. A veces en la iglesia a nivel mundial, en esta cosmovisión evangélica en la que vivimos, hemos vendido una versión del evangelio que no resiste el primer encuentro con la realidad. Le hemos dicho a la gente, sigue a Jesús y todo mejorará. Sigue a Jesús y serás feliz por siempre. Sigue a Jesús y no habrá mal alguno y todos serán victoria por siempre, felicidad 100%. ¿Y sabe qué pasa? Y cuando no mejora la situación, la gente siente que Dios le falló. O peor, que ellos le fallaron a Dios. Hermanos, eso no es evangelio, eso es mercadotecnia, mis hermanos. La Biblia jamás prometió una vida sin guerra. La Biblia jamás prometió una vida sin guerra. Jesús nunca dijo, sígueme y nunca llorarás. Jesús nunca dijo, sígueme y nadie te va a traicionar. Sígueme y nadie te va a abandonar. Sígueme y no tendrás noches oscuras. Lo que prometió fue algo mucho más radical. Y hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde Jesús está hablando de la iglesia en medio de la oposición espiritual más intensa. Y nótese lo que dice y lo que deliberadamente no dice. Y en Mateo 16:18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra sus hijos y contra la iglesia. Jesús no dijo que no vendría el Hades. Jesús no dijo que no vendría la batalla, dijo que no van a prevalecer. Y es muy diferente, iglesia. Hay una diferencia enorme, porque sí habrá heridas, hermanos, sí habrá lágrimas, sí habrá traiciones, sí habrá noches donde sentiremos que no podemos más. Pero quiero que sepan algo, el enemigo tiene límites. El enemigo tiene límites. Diga conmigo, el enemigo
tiene límites. Y el mayor ejemplo de este ejemplo que lo experimentó en carne propia fue un hombre llamado Job. ¿Se acuerdan de Job? Job fue el hombre que vio el límite. ¿Dónde está la imagen del límite? Del segundo punto. Job fue el hombre que vio el límite que trazó el trono. Y deseo que nos traslademos rápidamente a nuestra máquina del tiempo al libro de Job. En el capítulo 1, Dios, yo lo veo sentado en el trono y llega Satanás. Satanás quiere atacar ¿a quién? ¿A quién quiere atacar Satanás? A Job. Y lo que el texto revela es perturbador y liberador al mismo tiempo. Se podría decir que esta es una de las escenas más reveladoras de todas las escrituras, de quién controla verdaderamente el límite en la batalla espiritual. El enemigo no tiene carta blanca, el enemigo tiene que pedir permiso. Y en el versículo 7, yo quiero que se imaginen la historia. El Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro. Y le dice el Señor: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio, Dios? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido, Dios, la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados, claro, llenan toda la tierra. Pero atrévete a extender tu mano y daña lo que posee, a ver si no te maldice en tu cara, Dios. Muy bien, contestó el Señor. Escucha, Satanás, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. ¿Escuchaste? Y Satanás se fue. ¿Lo están viendo? El enemigo no actúa libre, actúa dentro de los límites que el soberano establece. Y esto no hace que el dolor sea menos real. Job lo perdió todo, su sufrimiento fue devastador absolutamente, pero el enemigo nunca tuvo el control total. Y al final Dios lo restauró a Job y le dio, ¿cuántas veces? El doble de lo que perdió. Y aquí les voy a contar rápidamente una frase que ustedes y a mí, en el momento que la leí, la estudié, me voló la cabeza. Y yo dije: ¿será que se la digo a la iglesia o no se la digo? Porque es que si se la digo se van a quedar pensando: uy, eso está como raro. Una frase de un hombre llamado John Piper, uno de los teólogos más influyentes de la vida actual, con más de 50 libros, que ha influenciado a miles de pastores en todo el mundo anglosajón. Y un día dijo esto: lo voy a decir. Aunque me caigan a piedra y se pongan a pensar y se vayan de aquí de la iglesia, ¿será eso? Está como extraño. Pero lo voy a decir. Anoche como a las, no sé si era 1 de la mañana, estaba pensando: lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. No hubo respuesta. ¿Sabe qué dijo este hombre? Analícenlo con amor y con cariño. Dice: ojo, Satanás es el Satanás de Dios y está sujeto con una correa, y la longitud de esa correa la determina un Dios que obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La dijo John Piper, no la dije yo. Mosca, no me caigan a mí. Pero cuando usted le pone lógica y empieza a estudiar el libro de Job, usted dice, y analiza esto y dice: hasta Dios mismo
en su soberanía y poder absoluto, le permite a Satanás hacer ciertas cosas en este mundo para propósitos eternos de él mismo. Le pasó a Job. Y hasta en nuestras vidas hemos pasado pruebas y batallas difíciles donde usted mismo ha sentido que el infierno le ha tocado su vida, pero al final Dios utilizó eso para bendecirte, prosperarte y llevarte a algo mucho más grande, y saliste victorioso. Job salió victorioso aun cuando lo perdió todo. Llévense la frase, órenla, léanla con la Biblia, pero se las dejo ahí porque está bien fuerte, que Jesús, que quizás nunca la había escuchado en su vida evangélica. Está con una correa, y el largo de esa correa lo decide aquel que está sentado en el trono, mis hermanos. Y yo me acuerdo cuando yo veo la serie del apóstol Pablo, en los capítulos primeros, no me humillen en los primeros. Pablo por allá le dice: Señor, ¿qué hago? Están por darme matarile en esta ciudad. Y Dios le responde: tranquilo, Pablo, no te preocupes, que yo no voy a permitir que no te pase nada en ese lugar, así que sigue predicando porque tengo mucho pueblo ahí. Creo que era en Corintio. Dios mío. Claro, al final vemos por designios de Dios cómo muere Pablo, ¿no? Le quitan la cabeza. Hasta ahí llegó la voluntad soberana de Dios, porque fue así. Y recuerdo una vez cuando Jesús lo están arrinconando para matarlo, y él sale en medio de ellos corriendo. Y después, cuando van a buscar a Jesús un día antes de matarlo, él les dice como que: ¿cuántas veces ustedes intentaron hacerlo y no pudieron hacerlo? ¿Y sabe por qué no pudieron hacerlo? No porque ustedes no tenían la fuerza necesaria, sino porque Dios no lo permitió y no era el tiempo. No sigo con esto, sigamos adelante. Y el apóstol Pablo un día escribió algo muy poderoso en Romanos 8. ¿Qué capítulo tan poderoso? Muchos lo decimos. Romanos 8, 35, 37 y 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? Sin embargo, dice el versículo 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. En todo esto, no a pesar de todo esto, en todo esto, dentro del dolor, dentro del calabozo, allí somos más que vencedores. Amén, iglesia. Y hay una escena de una película que la voy a volver a ver nuevamente, Hasta el último hombre. ¿Han visto Hasta el último hombre? El soldado Desmond Dodd. No, este no es el último hombre. Es un cristiano que fue a la Segunda Guerra sin portar armas. Era cristiano. Era un objetor de conciencia. Sus propios compañeros se burlaban de él, lo querían expulsar del ejército. Pero en la batalla de Okinawa, mientras todos corrían para ponerse a salvo, él regresaba una y otra vez al campo de batalla para salvar y rescatar. ¿Lo han visto? Un flaquito así, todo así como el pastor, así todo así. Y regresaba. Hay una película poderosa, la voy a volver a ver. Salvó 75 hombres sin armas, bajo fuego enemigo, y cada vez que rescataba a uno decía: Señor, ayúdame a salvar uno más. Ayúdame a salvar uno más. Yo no sé de dónde sacó la fuerza para salvar a 75 tipos. ¿Te imaginas cómo llevaba una persona? Que me diga que es Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, ¿no? Pero entecado ahí. ¿Cómo arrastraba a esa gente? ¿Cómo se los cargaba, amigo?
Ay, Dios mío, eso me confronta mucho porque muchos queremos escapar del campo de batalla, pero Dios está buscando hombres y mujeres que permanezcan firmes aún estando heridos. Ay, querida familia, ¿cuántos años nosotros hemos estado peleando solos? ¿Cuántos hemos confundido actividad espiritual con la intimidad con Dios? ¿Cuántos hermanos, cuántos conocemos canciones cristianas, pero no conocemos verdaderamente al Cristo de las canciones? Y estas preguntas no son para condenar, sino para reflexionar. Y aquí llegamos al corazón de este mensaje, iglesia. Mucha atención aquí. Porque si algo sostiene al creyente en medio del caos, no es simplemente tener la doctrina correcta. Yo tengo la doctrina, esta es mi doctrina. No es la cantidad de cultos a la que asististe. Llevo 20 años sin faltar un servicio dominical. No es cuántos años llevas en la iglesia. Lo que sostiene al creyente en medio del caos, ¿sabe qué es, mis queridos hermanos? ¿Qué creen ustedes que es? Es conocer a Dios plenamente. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es nuestro último punto? Dígalo conmigo. El arma que hace fuerte al más débil. Mire, nosotros vivimos en la era de la información espiritual. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos escuchan podcasts? ¿Cuántos escuchan podcast? Pastor, quiere hacer un podcast en YouTube. ¿Cuántos leen libros cristianos? ¿Cuántos han hecho cursos, retiros, masterclass de fe? Nunca hubo tanta información disponible. Yo recuerdo en mis tiempos que para uno hacer tareas, ¿a dónde le tocaba ir? A la biblioteca pública. ¿Cuántos fueron a la biblioteca pública? Porque como nunca me compraron el álgebra de Baldor, no, amigos se lo tenían, préstelo, nada, no presto nada. Le tocaba a uno ir ¿a dónde? A la biblioteca pública. Levanta la mano los que fueron a la biblioteca pública. Hoy día, cualquier cosa usted la tiene a 5 segundos en el teléfono. Cualquier cosa, hermano. Cualquier integral derivada de ingeniería. Uy, cómo sufrí con esas. No hubo tanta información disponible. Cualquier información de Dios usted la puede encontrar ahora en internet, cualquiera. La fe, en no sé qué, las batallas, la Biblia, todo lo puede conseguir en cuestiones de segundos. No, y en toda la historia no existió eso. En el pasado nos tocaba ver a qué, Biblia, hermano, parejo, y algunos comentarios bíblicos. Por eso la gente sabía de Biblia. ¿Y dónde estaba aquí? Hermano, ¿dónde está eso? La gente, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Busca Isaías y lo busca después de Apocalipsis. ¿A dónde está Isaías por aquí? No hubo tanta información. Sin embargo, estamos produciendo generaciones de creyentes que saben sobre Dios, pero que no conocen a Dios. Y esa diferencia es la diferencia entre pararse firme cuando el mundo se sacude y caerse al primer golpe. Y hay un pasaje extraordinario en el libro de Daniel que nos habla de ello. Dice Daniel 11:32: con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Y aquí viene la parte clave: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué dice? El pueblo que conoce a su Dios. No el pueblo que solamente asiste el domingo. No el pueblo que aparenta, no el pueblo que sube frases espirituales a redes sociales, que no está mal. No, es el pueblo que lo conoce, mis hermanos. ¿Usted conoce a Dios? ¿Sabe qué le gusta, qué no le gusta? ¿Qué piensa, cómo piensa? Porque conocer a Dios cambia la manera en que enfrentamos la vida. Moisés conocía a Dios y enfrentó a Faraón. ¿Qué, Faraón? ¿Qué? Tenía miedo con el hombre. Todo el mundo, y Faraón me va a matar. Yo vi la serie de Moisés. Le paraba. Bueno, ¿qué? Le decía las cosas en la cara. David conocía a Dios
Y en vez de correr de Goliat, fue contra Goliat, hermano, y la piedra. Pablo conocía a Dios y adoraba en la cárcel. No me he aprendido todavía la canción que Pablo dice en la serie. No me la he aprendido. Es como medio rara, pero no me la he aprendido. Kolbe conocía a Dios y cantó en un búnker de hambre. La palabra conocer en la Biblia no solamente es información, es intimidad, es relación. Anoche yo decía, Señor, mañana voy a predicar tu palabra y voy a hablar de conocer. Esto no está escrito en el mensaje, lo voy a contar. Y yo le decía, Señor, de verdad yo te conozco. Ahí acostado ahí, que anoche casi no pudimos dormir, no sé qué pasó. Señor, yo te conozco. Y me puse a hacerme un text de conocimiento. Dijo Pablo, examínense si están en la verdadera fe. Y yo empecé, Señor, a esto y aquello, tal. Uy, no, si yo te conozco, Dios, tú estás aquí adentro de mí, Padre. Tú eres mi Señor, mi vida no tiene sentido si no es contigo. Quiero amarte, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Estoy apasionado por tu amor. Señor, quiero seguir conociéndote. Eso es intimidad, es de experiencia con Él, no es simplemente información. Y muchos sabemos versículos, pero no descansamos en Él. Muchos sabemos predicar, pero quizás no sabemos permanecer en Cristo. Muchos conocemos plataformas, pero no conocemos el secreto de la oración. Porque es posible trabajar para Dios y descuidar estar con Dios. Mucho activismo y poca relación con Dios. Eso nos puede pasar, iglesia. Cuidémonos de eso, amén, iglesia. Y un día nuestro Señor Jesucristo, para ir aterrizando, dijo un día en Juan 17:3: y esta es la vida eterna. ¿Saben de qué se trata todo esto? Dijo Jesús. Esta es la vida eterna. Esto se trata de ser cristiano. Que vayan a la iglesia todos los domingos, vayan a las misiones, prediquen. No se pelen en un servicio aunque esté lloviendo, si no bajado del púlpito, no, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está todo, hermano. Que te conozcan a ti. De eso se trata el evangelio, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso en Mateo 7 Jesús a muchos que dijeron en tu nombre hice, profeticé, eché fuera demonios, hice bajar escarcha, tumbé a la gente temblaba. Aleluya. ¿Qué les va a decir él? Yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Hermano, esto es fuerte. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Y la vida eterna no empieza cuando morimos. A veces creemos, bueno, ya estoy ahí a punto de morir, ahí empezó mi vida eterna. No, la vida eterna empieza cuando conocemos a Cristo. Cuando somos regenerados, ahí empieza nuestra vida eterna. Ahí empieza nuestra relación en medio de la batalla, en medio del dolor, en medio del calabozo. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de nuestro Señor Jesucristo resucitado? Que cuando se apareció a los discípulos, no se deshizo de las cicatrices. ¿Por qué se las dejó? ¿No se ha preguntado? ¿No se ha preguntado por qué se las dejó, mis hermanos? Tomás pudo meter su dedo en la marca de los esclavos. Jesús conservó las cicatrices porque son la prueba de que ganó la batalla más grande que jamás se peleó. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre lleva las cicatrices de la batalla en sus manos, mis hermanos. Y la razón más profunda por la que podemos acercarnos a Él en nuestro momento más oscuro es porque Él se compadece de nosotros. No dice la palabra en Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Él se compadece de nosotros. Él nos dice: uy, mi hija, mi hijo.
Ay, familia. Y nos fuimos, querido Ramón. Hoy vayámonos de aquí sabiendo que la fuerza no está en nosotros, que nuestra esperanza no depende de nuestra perfección, porque somos débiles y pecadores, que nuestra seguridad no está en nuestra capacidad, nuestra seguridad está en Cristo, iglesia. En el Cristo que reina, no en el Cristo que está clavado en una cruz. Cristo ya no está en una cruz, Él está en el trono, mis hermanos. Cristo ya no viene en el burrito ahí entrando a Jerusalén. Cristo está en el trono, iglesia. Cristo nos sostiene. En Cristo jamás seremos derrotados. Y déjame ir cerrando, regresando a la historia de Kolbe. ¿Qué lo sostuvo este hombre? Yo creo que fue que realmente este clérigo conocía a Dios. ¿Quién hace eso, hermano? Solo alguien que conoce a Dios. Y esto es una de las imágenes más poderosas del poder de Dios. Y quiero que se la imaginen. Si todos los ejércitos del mundo, de todos los países de la tierra, se unen con todos los ejércitos de los demonios del infierno y del mundo, con todas las armas nucleares y poderosas, aviones y barcos navales, se unen en un solo lugar, en una sola fuerza, y vinieran contra el trono de Dios viviente con toda su potencia combinada, serían como un pequeño mosquito que golpea su cabeza con una de las paredes más grandes y eternas de granito. ¿Se lo están imaginando? Mis queridos hermanos, y no porque Dios sea muy grande, sino porque Dios es infinitamente más que cualquier fuerza que nosotros podemos imaginar, iglesia. Isaías dijo una vez en el 40:18: ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Dice el versículo 28: el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él fortalece al cansado. El poderoso, el grande, es el que te da las fuerzas a ti para continuar, hermano. No es un Dios pequeño y mínimo que no te entiende, no, es el Dios en el trono que ve al débil y lo fortalece. Él no promete que no nos vamos a cansar, nos promete que cuando lleguemos al límite, Él acrecienta las fuerzas del débil. Iglesia, y puede que salgamos de nuestras batallas con cicatrices, pero no derrotados. Puede que lloremos, pero no vamos a estar abandonados. Puede que el enemigo nos golpee, pero no podrán prevalecer, porque Cristo está sentado en el trono. Y mientras Él reine, hay esperanza para nosotros. Y si nuestra mayor necesidad no fuera un milagro que tanto le has pedido, sino volver a conocer a Cristo profundamente. Y si lo que Dios quiere en medio de tu proceso no es darte la respuesta ya, sino que vengas a Él a conocerlo más y más y más y más. Le dijo Pablo: Señor, quítame esto. Quítamelo. Y el Señor: bástate mi gracia, Pablo, conmigo es suficiente. Está bien, Señor, está bien.
José fue sacado del calabozo al trono, pero el Señor fue sacado de la tumba al trono, mis hermanos. Y ni un pie en esta tierra se puede mover en su contra, mis hermanos. Y hoy quiero hacerte un llamado final. Vengo a presentarte a alguien que puede transformarlo todo desde adentro hacia afuera, no con fórmulas mágicas, con su presencia, iglesia. Y si tú estás viendo este mensaje en este tiempo, quiero decirte que así como estuvo con José, Él está contigo. Jesús sigue llamando a personas cansadas, personas heridas, confundidas, solas, que sienten el éxito por fuera, pero por dentro están vacías. El Señor nos recuerda: no podrán prevalecer. Y no porque seamos invisibles, sino porque Él reina, iglesia. Él reina, iglesia. Así que si nunca has entregado tu corazón al Señor genuinamente, hoy quiero invitarte a conocer a Dios. Si llevas tiempo en la fe, pero perdiste ese fuego, si el conocimiento para ti se ha vuelto rutina y la adoración se volvió una obligación, hoy es el día de volver. Y si estás en tu calabozo y llevas meses esperando que Dios mueva algo y nada parece moverse, no te rindas todavía. José estuvo 13 años. El proceso de Dios no se parece al nuestro, pero el que lo comenzó lo terminará. Porque dijo Pablo: estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra la va a terminar, iglesia, amén. No nosotros, Él la va a terminar. En el Dios en quien creemos, en el Rey que está en el trono. Sin mi palabra ni un pie se moverá. El Señor nos lo dice hoy por medio de esta palabra. Él se encargará, el Rey se encargará, mis hermanos. Volvamos a Cristo, volvamos a conocer. Y aunque el infierno ruja, la iglesia prevalecerá, mis hermanos. Aunque el infierno ruja, la iglesia va a prevalecer y las puertas del Hades no podrán contra ella. Esa es la fe que tengo, mis hermanos, porque Cristo sigue sentado en el trono. Él sigue sentado en el trono, iglesia. Así que hoy quiero pedirte que podamos hacer una oración. Dile: Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos cansados, quizás heridos, pero seguimos creyendo. Quizás llevamos menos años o más que José, pero seguimos creyendo. No confío ni confiamos en nuestras fuerzas, Señor. No confiamos en nuestra experiencia, no confiamos en nuestra capacidad, Señor. Confiamos en ti, Cristo, el que reina, el Rey que venció, el Rey que jamás perderá el control. Y aunque el infierno ruja, tú eres el muro de granito eterno y nosotros te adoramos, Señor. Hoy venimos ante ti, oh Rey, con el corazón. No prevalecerán, iglesia. Tus batallas no durarán para siempre. El Señor te levantará y el cielo se abrirá y verás su gloria y verás su presencia manifiesta. Gracias, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por todo lo que hoy decidieron estar en este lugar. Gracias por lo que decidieron venir, tomar ese tiempo para adorarte, para servirte, para glorificarte. Que esta palabra no sea en vano en nuestras vidas. Que esta palabra aumente en nuestros corazones el deseo de seguir sirviéndole. Que aún en medio de la batalla sabemos que el trono está ocupado y lo cubre aquel que reina sobre todo poder, nuestro gran Señor y Rey eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén
Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria al Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia.